Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián, detrás de cámara está mi mamá y el día de hoy, antes que nada, quiero ofrecerles una disculpa. Yo sé que los he tenido muy abandonados, pero es que yo no he sentido como una motivación para grabar estas últimas 2 semanas y pues se me haría medio hipócrita o medio muy mala onda, si lo queremos ver de esta manera, que yo les presentara un video del cual ni siquiera tenía ganas de hacer. Entonces me quise tomar de alguna u otra manera pues estas 2 semanas en las cuales yo no encontraba la motivación suficiente para grabar, como descanso, como una manera de descansar de hacer videos. Que yo sé que apenas voy empezando, que no tengo mucho que descansar, pero reitero, o sea, necesitaba una motivación. Y pues nada, entonces una disculpa por este pequeño abandono de 2 semanas, pero aquí estamos de vuelta. El otro día en los comentarios de YouTube me dejaron un comentario, valga la redundancia, precisamente donde me decían que si podía hacer un video hablando sobre libros que ya haya leído y que me hayan gustado. Entonces me puse a pensar y yo dije, bueno, existe un book tag que es el book tag de Marie Kondo, que para los que no sepan, Marie Kondo se hizo muy famosa hace muchos años precisamente por tener un programa en Netflix donde hablara sobre códigos para mantener más ordenada tu casa y por ende tu vida. Y ella, dentro de estos códigos, mencionaba que uno debería de tener únicamente 30 libros. Entonces, obviamente yo no pienso hacer eso porque para mí los libros significan mucho y los libros que tenemos acá en la casa son inversiones de muchos años, no solamente mías, sino de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi abuelita, de mi mamá, de mis tíos. O sea, realmente es una inversión muy grande de libros que tenemos acá. Entonces, el realmente pensar en solo 30 libros que pudiéramos preservar es algo complicado. Pero yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a hacer este reto. Cabe recalcar que mis respuestas es únicamente de lo que es mi biblioteca personal y no estoy tomando en cuenta los libros que escribió... ¿Mandé? Más te vale. No, y no estoy tomando en cuenta los libros que escribió mi abuelo porque esos tienen como... o sea, como que es más personal, es algo como más emocional. Y si bien muchos de estos también tienen precisamente esta parte emocional, no se comparan, vaya, no se compara un libro que escribió tu propio abuelo, algunos que hasta tienen una dedicatoria personal, con estos libros que podemos encontrar en una librería todos. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a decir el título de estos 30 libros que yo preservaría en mi biblioteca si utilizara en una realidad alterna que nunca va a pasar el código de Marie Kondo. Y les voy a platicar por qué es el motivo por el cual guardaría este libro. No les voy a hablar de qué se trata, solamente el por qué lo voy a preservar. Esta lista no tiene un orden de importancia, simplemente fue un orden en el cual a mí se me ocurrió o que yo vi la estantería y dije sí, este es el que quiero guardar. Así que no vayan a sacar como conclusiones precisamente de que este le gusta más que este. No, simplemente es como... Primero que nada son Los Miserables por Víctor Hugo. Este libro, para los que ya han visto varios videos en el canal, es un libro que para mí significa mucho y que además me dejó con uno de los mejores sabores de boca que pude haber tenido después de leer un libro. Este libro simboliza demasiado porque además en el año en que lo leí fue el año en que mi mamá y yo fuimos a ver el musical de Los Miserables a la Ciudad de México. Un musical que superó mis expectativas totalmente, entonces no podría deshacerme de este libro. Posteriormente tenemos Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Este libro me hizo expandir muchísimo mi mente. Este libro me hizo entender mucho el concepto de amor. Un amor que no es forzado, que tiene que ir poco a poquito. Y además este libro, de tan solo pensarlo, lo único que me trae es felicidad. Es un libro al cual le guardo mucho cariño desde el momento en que lo leí y me hace mucha ilusión que este año vaya a salir ya la segunda parte después de bastante tiempo que la estábamos esperando. Entonces este libro sí o sí tiene que estar en mi biblioteca. Posteriormente tengo un libro que leí este año precisamente y es El retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde. ¿Y qué les puedo decir de este libro? Este libro tiene una filosofía increíble, una filosofía impresionante. Oscar Wilde supo explicar muchas cosas en este libro.
Es un libro que por lo mismo escandalizó a la gente de su época. Y este libro yo siento que tiene demasiado material como para uno leerlo una y otra vez e ir descubriendo más y más cosas con cada vez que lo lees. El siguiente es 1984 por George Orwell, un libro que también leí este año. ¿Y qué les puedo decir? Si el simple y sencillo hecho de decir que todos deberían de leer este libro para podernos prevenir de alguna otra manera de un futuro que lamentablemente no es muy lejano, creo que explica la razón principal por la cual yo preservaría este libro en mi biblioteca. El siguiente es Orgullo y Prejuicio por Jane Austen. Yo creo que este es uno de los clásicos de la literatura que hablan sobre el amor, que es más representativo. Y no solo eso, sino que la razón por la cual yo preservaría este libro fue porque es una historia que en un principio no me llamaba mucho la atención, pero en el momento en que lo leí se me hizo el momento indicado, el momento correcto por el cual yo disfruté total y completamente esta novela. Y que además no solamente me concentro en el romance principal, sino en todos los romances que se hablan en este libro, y además en esta crítica social tan perspicaz que hace Jane Austen en este tomo. Entonces, además de que la edición que yo tengo, que es la de Novelas Eternas, es muy difícil de conseguir, pero aún así es un libro al cual le guardo mucho, pero mucho cariño. El siguiente libro no lo tengo en físico porque lo presté. Es curioso que diga esto, pero sí, a mí me gusta prestar libros. Pero estoy hablando de Apocalipsis de Stephen King. Este libro, desde el momento en que lo vi en la librería, me llamaba mucho la atención porque, al igual que el de It, es un libro bastante largo, bastante extenso. Y en el momento en que lo leí, wow, me quedé muy impresionado. A mí se me ha hecho uno de los mejores finales que King ha escrito. Y además ahí hay un personaje que yo quiero mucho y que no voy a mencionar o no voy a ahondar mucho en ese personaje porque si no me llevaría mucho tiempo hablando. Pero sí, yo siento que ese libro habla no solamente de este miedo a un posible apocalipsis, sino el miedo a las reacciones del ser humano ante un apocalipsis. Y que a pesar de la adversidad siempre vamos a estar divididos. Entonces es un libro el cual me dejó mucho que pensar. Y pues es King, ¿no? Es mi autor favorito. Y el siguiente libro, ya que estamos hablando de Stephen King, es Eso, precisamente. Nada más es la segunda parte de Eso, porque la primera la presté, jaja. Espero que me la regresen. Y pues, ¿qué les puedo decir? Por algo es una de sus obras más representativas. Me encanta mucho la manera en que Stephen King maneja lo que es la imaginación, maneja lo que son los miedos, maneja precisamente lo que es la ficción en el momento de la literatura. De hecho, la dedicatoria de este libro que le hace a sus hijos, que curiosamente, ¿no? Para el momento en el cual él le dedica este libro a sus hijos eran unos niños. Pero la dedicatoria se me hace tan acertada. Acuérdense de la diferencia entre la realidad y la ficción. Entonces es un libro al cual no solamente me centro en la historia de terror principal, sino precisamente que esta es una historia de crecimiento, una historia de superación al fin y al cabo, y que King sabe manejarlo dentro de la magia y del universo que King siempre, o con el que King siempre se ha caracterizado. El siguiente, y yo creo que este no les sorprende a muchos, es Ana Karenina por Lev Tolstoy. Simple y sencillamente, Ana Karenina y yo somos muy parecidos en muchas cosas. Yo me sentí muy identificado con este personaje en bastantes situaciones. Y además a mí la cultura rusa siempre me ha llamado la atención. Siempre he sido muy fanático de ese tipo de cultura. Y la manera en la cual Lev Tolstoy narra y describe lo que es los paisajes rusos en este libro, para mí fue simplemente bellísimo. Este libro me dejó muy impactado con el final, pero siento que cierra bastante bien toda la historia. El siguiente también, y este también lo he mencionado en el canal, es 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Y simple y sencillamente la razón por la cual está en esta lista es por el final que tiene y por los buenos momentos que pasé leyéndolo. Este libro, a pesar de que me daba mucho miedo leerlo, porque mucha gente decía, no, es que te vas a confundir y el árbol genealógico y no sé qué. No sé si fue porque en esta edición el árbol genealógico venía en un principio del libro, pero lo disfruté de principio a fin, lo disfruté, wow, de una manera increíble. Es un libro que me dejó muy impactado.
y que precisamente ese final cuando lo leí me quedé así como de, vaya, no, esto es 100 años de soledad. El siguiente libro, y yo creo que muchos lo tendrían en su lista, es El Principito por Antoine de Saint-Exupéry, creo que así se pronuncia, sí. Y es precisamente porque este libro lo podrás leer 1.000.000 de veces y en cada vez que lo leas vas a encontrar un mensaje diferente. Para mí este libro es un libro al cual me gusta recurrir cuando la situación no está siendo muy buena. Y este libro siempre me va a dar un mensaje diferente, un libro que me va a dar una enseñanza diferente cada vez que la lea. Y es un libro que cuenta tantas verdades que, Dios, por algo es el libro que es en este momento. Y justo acaba de llegar Toto, así que una disculpa si escuchan un ruido fuera de una voz humana. O unos gritos de mi mamá. El siguiente libro en la lista no lo tengo en físico, pero es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este libro pasa lo mismo que con 1984. Yo siento que nos está previniendo de un futuro que lamentablemente no es muy lejano. Y es una distopía que, wow, o sea, simple y sencillamente el final me dejó con un sabor amargo en la boca, pero que dije, pues sí, simple y sencillamente eso puede pasar. El siguiente libro es Eleanor y Park por Raymond Rowell. Esta es una de las historias de amor que más he amado a lo largo de mi vida. No sé si fue por la época en la que lo leí, no sé si fue porque la pluma de Raymond Rowell es muy ligera, pero esta historia se me ha hecho única en su especie. Una historia que simple y sencillamente, o sea, el final es el final, ¿no? No puedo decir más, pero estoy muy emocionado porque se supone que ya pronto va a salir la película de este libro y eso me hace bastante ilusión. A la vez me preocupa un poco, pero me hace ilusión. Pero sí, yo creo que es simple y sencillamente porque a este libro le tengo demasiado cariño. El siguiente libro es Demian, escrito por Hermann Hesse. Mi mamá le dio un beso a Toto, por eso si escuchan besitos es mi mamá. Este libro me lo dejaron inicialmente para leerlo en mi clase de filosofía de la preparatoria, pero lo leí en un fin de semana. Yo creo que eso es todo. El libro estaba predispuesto para leerse en todo un mes y yo lo leí en un fin de semana. Porque simple y sencillamente Demian es un libro que te dice bastantes cosas, un libro que te deja pensando en suficientes cosas. Y es que sí es Hermann Hesse. Yo de él ya he leído otras cosas, he leído El Lobo Estepario y algunos ensayos de él. Y él tiene eso, él tiende a dejarte pensando mucho en el constructo social, en cómo uno a veces ve la vida. Entonces, Demian simplemente es un libro que me fascinó, un libro que me encantó. Y un libro que sí me marcó para el resto de mi vida. El siguiente libro es El Mago de Oz por L. Frank Baum. Bueno, aquí dice El Maravilloso Mago de Oz. Y este libro yo creo que simple y sencillamente la razón por la cual lo preservaría es porque en lo personal es un libro que esconde muchos secretos. Es un libro que para mí, o sea, esto es como una teoría mía, te explica cómo funciona la sociedad norteamericana. Entonces, siento que yo lo guardaría porque si en algún momento llego a escribir una tesis, me gustaría escribirla sobre el Mago de Oz, precisamente explicando el por qué el Mago de Oz es importante para la sociedad norteamericana en cuestión de que habla sobre la construcción social de este lugar. Además de que el Mago de Oz es uno de estos libros para niños, al cual le tengo mucho cariño y simple y sencillamente es un libro que me encantó y además esta edición es hermosa. Simple y sencillamente esta edición es preciosísima. Y con el siguiente libro pasa lo mismo, que es Alicia en el País de las Maravillas por Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas es un libro que no es para todo el mundo y no todo el mundo lo va a entender. Es un libro que la manera en la cual está escrita es precisamente una manera muy revuelta, una manera muy fuera de lo común, porque estamos andando, sí, andando, ¿no? No sé qué quieres decir. Como profundizando. Ondando en la mente de Alicia, que es una niña. Entonces, Alicia en el País de las Maravillas también se me hace un libro para estudiar, para entender qué es lo que realmente Lewis Carroll quería decirnos a los adultos con este libro. Porque si bien sabemos que este libro
lo empezó a narrar para un público de niños, también obviamente iba a dejar algunos secretos para los adultos. Razón por la cual Alicia en el País de las Maravillas es el clásico de la literatura que es. Y pues obviamente este libro yo le tengo mucho cariño, sobre todo por las películas de Disney que a mí me encantaron bastante. Y pues nada, yo creo que lo guardaría ya sea esta edición, que también cuenta con otros 2 textos de Lewis Carroll, que es Fantasmagoría y otros poemas y un cuento enredado. No les he dado su tiempo a esos 2, pero si tuviera que guardar uno sería esta edición por ese pequeño detalle. El siguiente libro no lo tengo aquí y es porque se me rompió. O sea, esa es la única razón, se me rompió. Y desde hace mucho se lo dio a una tía para que lo arreglara, pero no lo ha arreglado. Pero estoy hablando de la historia interminable escrita por... ¿Cómo se llama este señor? Michael Ende. Michael Ende, sí. El mismo que escribió Momo. El mismo que escribió Momo, exactamente. Se me fue el nombre de este autor. Pero bueno, el punto con este libro es que yo le tengo mucho cariño porque fue el primer libro que me regalaron en toda mi vida. El día en que yo nací, llegó un tío y me lo regaló porque el protagonista se llama Bastian. Entonces fue por esta cuestión y además porque él sabía que iba a ser un libro que cuando yo lo leyera me iba a gustar bastante, y dicho y hecho así fue. Fue un libro que me tardé sus años en leerlo, pero una vez lo leí, simple y sencillamente se volvió en una de mis historias favoritas. Es un libro que en lo personal siento que todos los lectores deberíamos de leerlo o de darle una oportunidad por ese mensaje tan grande que da y por la manera en que Michael Ende maneja esta cuestión de que cuando uno lee un libro se mete en la historia. Entonces es un libro impresionante, un libro que, reitero, le guardo mucho cariño por esta cuestión y que simple y sencillamente es Michael Ende. No he leído Momo, pero pues ya todo el mundo sabe, ¿no? Que sus historias son de esas historias que una vez las lees, sabes que las quieres guardar por el resto de tu vida. El siguiente libro no lo tengo en físico porque lo presté también. Y estoy hablando de El Resplandor por Stephen King. El Resplandor fue un libro que simple y sencillamente me gustó. Yo creo que hasta el momento es uno de los libros que más miedo me ha causado de Stephen King. Y que es una historia que simple y sencillamente, y por muy extraño que me parezca, me recuerda mucho a mi infancia. Es muy curioso esto, pero para los que no sepan, yo viví muchas cuestiones paranormales cuando era muy niño. Entonces cuando lo leí fue como decir, oh vaya, esto me recuerda a cuando yo era niño. Y simple y sencillamente la manera en la cual King maneja esta cuestión de hablar sobre el Hotel Overlook y de cómo va trastornando poco a poco a esta familia es maravillosa. Es un libro que le guardo mucho cariño también por el tiempo en que lo leí. Y simple y sencillamente es King. El siguiente libro que tengo es El nombre de la rosa por Umberto Eco. Este libro yo sé que a mucha gente no le gusta o simplemente les aburrió, porque Umberto Eco lo ha dicho. Las primeras 100 páginas las escribí como un reto para el lector, porque únicamente las personas que puedan leer las primeras 100 páginas son dignos de leer toda la historia completa. Es una historia que a mí en lo personal me encanta, no simplemente cómo él va manejando el desarrollo de los personajes, ni cómo va manejando el caso de los asesinatos en este monasterio, sino por estas imágenes tan impresionantes que Umberto Eco te maneja y te va construyendo a lo largo de toda la historia. Es un libro que honestamente no pensé que me fuera a gustar bastante, pero que una vez lo leí, una vez que superé ese reto de las 100 páginas, supe que iba a ser un libro con el cual iba a tener muy buenos recuerdos. Fue un libro que me llevó su tiempo, sí, no lo voy a negar, pero que me dejó bastante satisfecho una vez lo terminé de leer. El siguiente libro, y mi mamá me va a agradecer mucho, es El misterio del solitario, escrito por Justin Garber. A pesar de que este libro lo leí hace mucho tiempo, hace muchos años, puedo decir que es un libro el cual las vivencias que me dejó y las enseñanzas que me dejó en su tiempo
fueron bastante valiosas. Y es un libro al cual honestamente yo recurriría una y otra vez, cada vez que necesite que me digan esas palabras que Justin Gardner maneja en esta novela. Es una novela bastante ingeniosa, una novela con bastante simbología, pero sobre todo con mucho mensaje referente a lo que es la familia y a lo que es el que uno a veces necesita encontrarse a sí mismo. Entonces, es un libro que, reitero, me da mucho coraje que no se le esté dando la justicia necesaria, porque es un libro que vale mucho la pena y que, Dios, o sea, El misterio del solitario, puedo asegurar que las personas que lo han leído, este libro ha tocado fibras muy pero muy profundas en su corazón. El siguiente libro es algo más contemporáneo y estoy hablando de En llamas por Susan Collins. Para los que sepan, yo le tengo mucho cariño a los Juegos del Hambre porque fueron los primeros libros así ya grandes, ya sin dibujitos, si lo queremos ver de esta manera, que leí en toda la vida. Entonces yo les tengo mucho cariño porque fueron los libros que iniciaron toda mi vida lectora. Pero yo elegí En llamas porque es mi libro favorito. Y yo creo que la mayoría de las personas que han leído la saga, En llamas es su libro favorito. Es un libro que el final es simple y sencillamente increíble. Cómo van manejando los personajes en toda esta historia. Yo creo que este libro es lo mejor que escribió Susan Collins en esta trilogía. Y simple y sencillamente En llamas siempre me va a recordar dónde inició toda esta aventura con la literatura. El siguiente libro en la lista es El amor en los tiempos del cólera por Gabriel García Márquez. Y pasa algo similar que con 100 años de soledad, y es que este libro fue mi primer acercamiento con este autor. Este libro yo lo leí con mucho miedo también, porque mucha gente me decía que Gabriel García Márquez era un autor difícil de leer. Y sí es difícil, pero una vez le encuentras o le agarras el truco, se podría decir, se pasa súper rápido. Este libro me gustó bastante, se me hizo una historia de amor bastante peculiar y ese fue el motivo por el cual me gustó bastante. Es un libro que me hizo reír muchas veces, es un libro que me hizo darme cuenta que el amor puedes encontrarlo así sea en tus últimos años de vida, pero mientras sea un amor verdadero, un amor real. Entonces es un libro que me dejó muy buen sabor de boca y que me presentó un concepto de amor bastante distinto al común que yo había leído anteriormente. El siguiente libro, y este cabe recalcar que es el único libro en esta lista que yo no he terminado de leer, pero que estoy a nada de acabarlo, es Anhelo de vivir por Irving Stone. Este libro, lo que pasa con este libro es simple y sencillamente que Van Gogh es mi pintor favorito, perdón. Es mi artista por excelencia, es un artista que yo quiero y amo con todo mi corazón. Un artista que una vez comienzas a leer este libro, puedes entender muchas cosas referentes a su vida. Este libro es La vida novelada de Vincent Van Gogh, aquí mismo lo dice de hecho. Y es un libro que, wow, el trabajo de Irving Stone es simple y sencillamente fascinante. Es un libro que a mí en lo personal pensé que se me iba a hacer súper pesado, porque además, o sea, no es muy largo, pero la letra que tiene es muy chiquita. Vean, o sea, vean la letrita que tiene, con trabajo si se ven cámaras. Pero no, al contrario, es un libro que se pasa increíblemente rápido. Y reitero, he simpatizado increíblemente más con Vincent Van Gogh. El siguiente libro también lo presté y es Milk and Honey de Rupi Kaur. Yo no soy muy fanático de la poesía, honestamente. No soy muy fanático de ese género literario. Pero lo que pasa con Rupi Kaur es que la manera en la cual narra o cuenta este tipo de poemas es única en su especie. Es un libro que me hizo reflexionar bastante, que a pesar de que es un libro que se lee rápido, yo me tardé leyéndolo porque en verdad había muchos de estos poemas los cuales me hacían reflexionar bastante, me hacían pensar muchísimo y me hicieron descubrir que la poesía bien escrita te puede dar a entender
mucho cómo fue la vida de la autora en este caso. Es un libro con un tipo de poesía muy moderno, no es una poesía clásica, pero que aún así me hizo increíblemente empatizar con Rupi Kaur. Es un libro que yo siento que muchas personas deberíamos de leer para poder entender más allá las dificultades que una mujer puede vivir, que además es una mujer con un tono de piel diferente al blanco en Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces, el siguiente libro en esta lista es Drácula por Bram Stoker. Drácula por algo es la novela romántica por excelencia. Este libro simple y sencillamente me impresionó muchísimo. Fue un libro que sí me costó bastante leer, pero que una vez, vamos a lo mismo, le agarré la onda, no podía soltarlo. Es un libro que por algo es la representación por excelencia de los vampiros, porque la manera en que lo maneja es simple y sencillamente tétrica, simple y sencillamente increíble. Y no me imagino cómo se ha de haber escandalizado la gente de su época al momento de leer lo que es Drácula. Entonces Bram Stoker hace un trabajo impresionante con este libro. Por algo este libro ha sido el tema principal de muchas pero muchas tesis, porque es un libro de bastante estudio, un libro que uno tiene que leerlo detenidamente para poder encontrar muchos easter eggs, si lo queremos ver de esta manera, que Bram Stoker nos fue escondiendo a lo largo de la historia. El siguiente libro es Amigo Imaginario por Steve Chbosky. Este libro de hecho lo presté hace poquito, entonces se lo presté a una persona que sé que está en buenas manos. ¿La persona o el libro? El libro. Lo que pasa con Amigo Imaginario es que es increíble pensar que las ventajas de ser invisible y Amigo Imaginario fueron escritas por la misma persona. Es un libro que a mí en lo personal me causó bastante miedo porque Stephen Chbosky trata de explicar de alguna u otra manera, un claro ejemplo, esos tronidos, ¿sí, tronidos? ¿Sí dice tronidos? ¿Mamá? Sí, de tronar. Bueno, esos tronidos que llegamos a escuchar en las noches en los muebles, él lo trata de explicar de una manera muy pero muy muy tétrica. Entonces, ese libro sí me causó mucho miedo. Y el giro que tiene la historia es simple y sencillamente maravilloso, simple y sencillamente increíble. Y el final me dejó sin palabras. Toca temas los cuales a mí me gustan bastante. Entonces por eso Amigo Imaginario yo sí lo guardaría muchísimo. Ahora sí que con candado y con llave. Por precisamente este impacto que me causó en el momento en que lo leí. El siguiente libro es Narraciones Extraordinarias por Edgar Allan Poe. Gracias. Edgar Allan Poe es Edgar Allan Poe. O sea, no tengo que dar otro tipo de explicaciones. Y Narraciones Extraordinarias es un mundo, es un universo de muchos mundos. Edgar Allan Poe, en cada uno de los cuentos o de las narraciones, mejor dicho, que tiene en este compilado, maneja demasiados temas y los maneja de una manera tan tétrica que lo hace increíblemente espectacular. Yo sé que la vida de Edgar Allan Poe no fue la mejor, no fue lo mejor reconocido en su época, pero para la actualidad Edgar Allan Poe sí deja mucho que decir, mucho que pensar, y Narraciones Extraordinarias es por lo mismo su libro por excelencia. El siguiente libro es Bajo la misma estrella, escrito por John Green, y aquí pasa algo similar que con Eleanor Park. Yo a este libro le guardo demasiado cariño y yo creo que es por la época en que lo leí. Es un libro que me hizo llorar, un libro que me hizo sentir tantas emociones y que además, reitero, yo siento que lo leí en el tiempo correcto, en el momento correcto. Entonces, este libro simple y sencillamente lo guardo por la nostalgia que me causa el recordar el momento en que lo leí. Es un libro el cual por algo es la novela célebre de este autor, y que a pesar de que los años, la crítica lo ha ido destruyendo,
para mí sigue teniendo un lugar muy especial en mi corazón, sobre todo por este tema tan complicado que toca y que vamos, a pesar de que a lo largo de la historia se han escrito romances donde las personas están enfermas, yo creo que nadie ha conseguido este impacto tan grande. Se cayó las hojitas, ahorita te las recojo, como lo causó John Green. El siguiente libro, y ya con este termino la parte de Stephen King, es El umbral de la noche. Este es uno de los compilados de cuentos que Stephen King tiene, y yo creo que este es mi favorito, y yo siento que es por las historias que tiene. Estas historias a mí en lo personal me causan bastantes emociones, porque han sido el nacimiento de muchos proyectos, han sido el nacimiento de muchos trabajos, y no solo eso, sino que yo siento que realmente este fue mi primer acercamiento con Stephen King, porque si bien el primer libro de él que leí fue Carrie, aquí fue realmente el primer texto que yo leí, que es precisamente El Coco, y por lo tanto es un libro que me ha marcado bastante. Entonces, El umbral de la medianoche es este libro que yo guardo con mucho amor en mi corazón, y que sí debe de estar en esta lista de los 30 libros. El siguiente libro es La cabaña por Paul Young, así creo que se llama, bueno, que se apellida. Y vaya, lo que pasa con La cabaña es que La cabaña te maneja la religión de una manera muy diferente a lo tradicional. Te maneja a un Dios que realmente, para mí, esa es la verdadera imagen de Dios, la que manejan en La cabaña. Es una historia bastante complicada, una historia bastante difícil, y no hablo de leer, sino que en el momento en el cual realmente te pones a pensar en todo lo que pasaron los protagonistas, dices, wow, qué complicado. Es un libro que te pone a pensar mucho y a cuestionarte demasiado esta parte de la iglesia que te han querido enseñar durante muchos años, y que realmente a veces nos damos cuenta que la religión al fin y al cabo la maneja el ser humano, pero que Dios es otra cosa aparte. Entonces, La cabaña es un libro que a mí en lo personal me impactó demasiado en el momento en que lo leí, y que a mucha gente que lo ha visto, o que mínimo ha visto la película, también le ha impactado de la misma manera. Y ya para cerrar esta lista de los 30 libros que yo guardaría en mi librero si utilizara, que no voy a utilizar, el método de Marie Kondo, es una compilación de los textos del Marqués de Sade. Yo sé que aquí no vienen todos sus textos, pero sí vienen bastantes, que es lo que me gusta. Por eso elegí esta edición y no la roja grande que la otra vez enseñé, porque esa nada más tiene 3 textos y esta contiene más. Y vaya, la razón por la cual guardaría los libros del Marqués de Sade es por lo mismo. Su filosofía me encanta la filosofía que el Marqués de Sade maneja. Y yo siento que el Marqués de Sade da demasiado material para hacer muchos estudios referentes a lo que él quería decir. El Marqués de Sade es un autor que, vaya, no a mucha gente le gusta, y puedo entender por qué. Pero a mí en lo personal es un autor que quiero con mucho cariño, y que su filosofía se me hace muy acertada. Y pues hasta aquí llegó el video de hoy. Una disculpa si escuchan muchas hojitas. Mi mamá se puso a arreglar unos papeles, pero espero que les haya gustado mucho. Otra vez reitero mis disculpas por desaparecerme durante 2 semanas. Pero reitero, no me gustaría haberles presentado un video cuando yo no tenía ganas de grabar. Simple y sencillamente no me sentía con el ánimo para grabar. Pero pues espero que este tipo de situaciones no se repitan tan seguido. Los espero ver más seguido aquí por el canal. Y espero que les haya gustado mucho este video. De ser así, por favor suscríbanse, denle like a este video. Y pues nada, compártanlo con sus amigos. Y los quiero mucho. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, se las estaré dejando acá abajo en la cajita de descripción. Y los quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por seguir aquí. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Bye.